Muy buena, matequinero. En el vídeo de hoy aprenderemos a resolver multiplicaciones y divisiones de fracciones. Es muy importante que a la hora de resolver cualquier tipo de operaciones tengáis muy claro cuáles son los criterios que hay que aplicar. Para que me entendáis, voy a poneros un ejemplo con lo que tendríais que hacer para empezar a razonar los ejercicios. Si tenemos esta operación, el primer paso sería ver si hay alguna fracción que se pudiese simplificar. Luego, se tendría que expresar toda la operación con fracciones, es decir, que ese 5 tendríamos que pasarlo a fracción. El siguiente paso, al haber paréntesis, es lo primero que tendríamos que resolver, aplicando el método de común denominador y haciendo las transformadas en la fracción. Si no recordáis cómo se resolvían, os dejo aquí el vídeo donde os explico todo con detalle. Una vez que hayáis resuelto los paréntesis, vemos si se pueden simplificar y pasaremos a quitarlos aplicando los criterios de multiplicación de signos. Y cuando la operación quede expresada como una suma y resta de fracciones, se procederá a hacer la transformada para finalmente resolver el numerador y expresar el resultado de manera irreducible. Bien, una vez que hemos refrescado cómo se resolvían las sumas y restas de fracciones, vamos a ver las principales diferencias que existen con las multiplicaciones y divisiones de fracciones. Si tenemos dos o más fracciones que están multiplicando, como el caso de esta operación, para obtener la fracción resultante habría que multiplicar los valores en horizontal, es decir, numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. Y como siempre, simplificamos la fracción para dar la solución final de manera irreducible. Por tanto, nos quedaría en el numerador 2 por 3 y en el denominador 7 por 5, que sería 6 partido de 35. Como 6 y 35 no tienen ningún divisor común, no se puede simplificar, por lo que este sería nuestro resultado. Vamos a poner otro ejemplo. Tenemos 4 séptimos por 7 tercios por 5 medios. Como no podemos simplificar ninguna de las fracciones, pasamos al siguiente paso, que sería dejar indicadas en una sola fracción las operaciones que vamos a realizar. Es decir, en el numerador pondremos 4 por 7 por 5 y en el denominador 7 por 3 por 2. El siguiente paso sería resolver la operación y hacerla irreducible. Y aquí os voy a explicar dos formas con las que podéis trabajar. Una sería resolviendo las multiplicaciones, que en este caso obtendríamos la fracción 140 partido de 42, descomponemos ambos valores y calculamos el máximo común divisor para saber por qué número vamos a dividir ambos términos. Recordad que para obtener el máximo común divisor se aplica el criterio de comunes elevados al menor exponente, por lo que el máximo común divisor de 140 y 42 es 14. Dividimos tanto el numerador como el denominador entre 14 y obtendremos finalmente la fracción 10 partido de 3. La otra forma, que para mí es la más rápida, sería simplificando directamente sin resolver las multiplicaciones. Es decir, tenemos en el numerador la operación 4 por 7 por 5 y en el denominador 7 por 3 por 2. Como veis, tanto arriba como abajo aparece un 7, es decir que yo podré dividir ambos términos entre 7, quedando la fracción 4 por 5 partido de 3 por 2. Ahora tenéis que caer que tanto el 4 como el 2 son divisores de 2, por lo que se dividirán tanto el 4 como el 2 entre 2 y nos queda 2 por 5 partido de 3. Y como ya no veo ningún número en el numerador y el denominador en el que puedan ser divididos por otro que sea común, quiere decir que ya una vez que resolvamos la operación se obtendrá directamente la fracción irreducible, que es 10 tercios. Y así evito tener que calcular el máximo común divisor o ir dividiendo número por número hasta que ya no podamos dividirlas más. ¿Queda claro el criterio que hay que aplicar en multiplicaciones de fracciones? Pues vamos a pasar a explicar el de las divisiones. Pero antes deciros que si os está resultando útil el vídeo, no olvidéis darle a like, suscribiros y activar la campanita para que YouTube os notifique los nuevos vídeos que iré subiendo. Bueno, pues cuando tenemos una división de fracciones, lo que tenemos que hacer es una multiplicación en cruz, es decir, que el numerador total es igual a la multiplicación del numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda. Y el denominador total sería el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. Vamos a poner un par de ejemplos. Tenemos la siguiente operación. No hay ninguna fracción que se pueda simplificar, por lo que vamos a pasar a indicar las operaciones que vamos a hacer expresadas en una sola fracción. Como tenemos una fracción negativa dividida entre otra positiva, la fracción resultante quedará en negativo, ya que aplicamos el criterio de multiplicación de signos. En el numerador dejaremos indicada la multiplicación 1 por 9 y en el denominador 6 por 8. A continuación, observamos que 9 y 6 son divisores de 3. Dividimos 9 entre 3, que es igual a 3, y 6 entre 3, que es igual a 2, quedando como resultado menos 1 por 3 partido de 2 por 8. Al no haber ningún divisor entre el numerador y el denominador,
resolvemos la multiplicación para calcular el resultado final, que será menos 3 partido de 16. ¿Que queréis aplicarla de otra forma? Una vez que indiquéis en una sola fracción la operación de multiplicación, la resolvéis y os da menos 9 partido de 48. Calculáis el máximo común divisor de 9 y 48, que va a ser 3, y se dividirá ambos términos entre 3, y os da menos 3 partido de 16. Si hay más de dos fracciones dividiendo, las multiplicaciones se realizan en zigzag. Tenemos la operación siguiente. No tenemos ninguna que se pueda simplificar, pero hay un número entero que tenemos que pasar a fracción, que va a ser el 3. Ahora dejamos indicada en una sola fracción qué operación vamos a tener que resolver para obtener el numerador total y el denominador total. Y aplicaremos el zigzag que os mencioné anteriormente. Para el numerador vamos a multiplicar el numerador de la primera fracción, 2, por el denominador de la segunda, 1, por el numerador de la tercera, es decir, por 7. Y para el denominador se multiplicará 3 por 3 por 4. Para simplificar el resultado, solo vamos a poder dividir entre 2, ya que tenemos en el numerador un 2 y en el denominador un 4, quedando 7 partido de 3 por 3. Resolvemos el denominador y nos queda la fracción 7 partido de 9. Vamos a poner un último ejemplo mezclando multiplicaciones y divisiones. Como veis, la operación es una fracción de fracción. No os vayáis a asustar porque esto es lo mismo que hacer el primer paréntesis entre el segundo paréntesis. Lo único que hay que cambiar es una línea de fracción o los dos puntitos. Vamos a simplificar aquellas fracciones que se puedan. 2 partido de 12 se puede dividir entre 2 y nos queda 1 partido de 6. Y 6 partido de 4 se divide entre 2 y nos queda 3 medios. El siguiente paso sería expresar ambos paréntesis como una sola fracción, aplicando los criterios de multiplicación y división. En el primer paréntesis, al ser una multiplicación de fracciones, se hace en horizontal, quedando en el numerador 1 por 3 y en el denominador 6 por 2. En el segundo paréntesis, al ser una división de fracciones, la multiplicación se hace en cruz, quedando en el numerador 3 por 2 y en el denominador 4 por 3. Simplificaremos antes de operar. En el primer paréntesis, al haber en el numerador un 3 y en el denominador un 6, se pueden dividir ambos términos entre 3, quedando 1 partido de 2 por 2. Y el segundo paréntesis podemos dividirlo por 3, puesto que tenemos un 3 tanto arriba como abajo. Y también podemos dividirlo entre 2, ya que tanto el 2 como el 4 son divisores de 2, obteniendo la fracción irreducible un medio. Resolvemos la multiplicación y queda un cuarto entre un medio. Volvemos a aplicar el criterio de división y nos queda 1 por 2 partido de 4 por 1, que como ya hemos repetido varias veces, tanto el 2 como el 4 se pueden dividir entre 2, por lo que nos queda como resultado final un medio. He de decir que si a mí me ponen este ejercicio, yo lo que haré directamente sería indicar las operaciones de cada paréntesis como una sola fracción, y aquí sería cuando aplicaría la simplificación, básicamente porque me ahorro pasos y lo considero más rápido, pero esto es una opinión personal. Vosotros debéis trabajar siempre como mejor entendáis los pasos y no siguiendo un patrón que no llegáis a comprender. También podéis resolver todas las operaciones sin simplificar y una vez que tengáis el resultado final, aplicáis el método del irreducible. Al final son distintas formas de trabajar para llegar al mismo resultado. ¿Comprendido? Bueno, pues con esto ponemos fin al vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os haya servido de ayuda para comprender los pasos que hay que seguir a la hora de resolver las operaciones. Muchísimas gracias y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.